en cirugía. Y esto es común. Eso es lo que van a ver siempre en infecciones. Y vamos a conocer cada una de las características de estas infecciones. Primero, para hablar de infecciones tenemos que determinar los factores que influyen o que están metidos en estas infecciones quirúrgicas. Y para eso tenemos que tener en cuenta primero el agente patógeno y después el huésped. Cuando hablamos del agente patógeno, tenemos que hablar de la cantidad y el tipo de virulencia, el poder toxigénico e invasivo del germen, de la bacteria o del hongo, de lo que sea. Y tercero, las características del crecimiento. Eso en relación al agente patógeno. Cuando hablamos del huésped, tenemos que ver cómo está esa zona y a qué nos referimos, cómo está, sino sobre todo a la irrigación. Hemos dicho que el cuero cabelludo es la zona más irrigada, por eso es que hay pocas infecciones en cuero cabelludo. En cambio, poca irrigación en el cartílago, entonces más riesgo de infecciones hay. La isquemia o necrosis del tejido, mientras menos irrigación le llegue a ese tejido, si ese tejido está mucho tiempo sufriendo por isquemia, el más propenso a infectarse. Colecciones anormales, hematomas, seromas, que después se vuelven abscesos. O cuerpos extraños. Un cuerpo extraño que es una astilla, un fierro, un clavo que se entre, esos cuerpos extraños en el organismo los engloba y después se infectan. Cuando hablamos de inmunidad, nos vamos a referir a los factores de defensa locales y los factores de defensa sistémicos. Los factores de defensa locales siempre primero es la piel. La primer barrera de defensa que tenemos es la piel. La impermeabilidad de la piel, o sea, que no tenga heridas. Y el mecanismo del barrido que propio del organismo, como son las lágrimas. A usted le entra una astillita, una arenita al ojo y lo primero que aparece es el lagrimeo, la epífora. Ese es un barrido, es un mecanismo de defensa. Y los factores de defensa sistémicos es el factor humoral regulado por los linfocitos B y T y la inmunoglobulina. La IgG2 actúa como anticuerpo específico de la salmonela y de la poliomielitis. En cambio, la IgM actúa contra estreptococos, es específico. Los linfocitos B, ustedes han visto en fisiología, se forman anticuerpos endotelial, y los linfocitos T en el timo, en los ganglios linfáticos y en el vaso. Son factores de defensa. Por eso cuando vemos un hemograma, tenemos que buscar cómo están los linfocitos para saber cuál es el estado de defensa que ese paciente tiene. Chicos, este cuadrito, me gustaría que después le saquen una foto, lo plastifiquen y lo mantengan en un lugar donde ustedes lo puedan leer. Y cuando vayan al internado lo van a tener. ¿Por qué es importante? Porque es un cuadro donde están los microorganismos causales más frecuentes de infecciones quirúrgicas según la región anatómica. La región anatómica entre la cabeza y el cuello, ¿qué es lo que más hay? Estreptococos. Y entre los anaerobios, bacteroides diversos, bacteroides fragilis, Streptococcus, son los gérmenes más comunes que hay en esta zona. El esófago, el estómago y las vías biliares, el estrepto, la Escherichia y el Streptococcus fecalis. Y como anaerobio tenemos al Clostridium y es demasiado peligroso ese bichito. En el hilo terminal y el colon, la Escherichia coli y la Klebsiella.
Y entre los anaerobios, Bacteroides fragilis, Streptococcus y el Clostridium. En el aparato genital femenino, la Escherichia coli y la Klebsiella. Solo estos gérmenes aquí, por ejemplo, en genital femenino, por la edad de la región anal. El Clostridium entre los anaerobios es otro de los gérmenes que más frecuentemente se encuentra cuando uno hace cultivo. Los bacteroides también. En el músculo esquelético, el estafilococo y el estrepto. En el aparato respiratorio, el estreptococo, neumonía, que es propio y típico, y entre los anaerobios, los bacteroides diversos. En la parte cardiovascular, el estrepto y el estáfilo. Y en la vía urinaria, otro bicho común y resistente a veces es la Escherichia coli y los proteus. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? El diagnóstico siempre es clínico. Nosotros, como médicos, nos formamos clínicos, no somos especialistas. Y si somos observadores y hacemos la semiología correcta, vamos a ser muy buenos clínicos antes de ser especialistas. Y siendo buenos clínicos, ustedes van a ser buenos médicos, porque si agarran cardiología, tienen que saber clínica, acordarse de la clínica de cardiología. Si van a hacer gastro, igual. Donde sea que vayan, el que quiera ser cirujano, no van a ir solamente cirujanos. Van a ir con otra patología y cuando usted le pida todos sus exámenes complementarios va a encontrar algo quirúrgico. Porque los médicos o los pacientes no van por la parte quirúrgica, van por el estado general que ellos tienen. El estado general lo va a llevar a usted como médico a hacer diagnóstico de una patología quirúrgica. Entonces el diagnóstico es la base de una correcta terapéutica previo a un buen diagnóstico. Cuando ustedes hagan emergencia o vayan a emergencia, van a escuchar decir que existen 6 patologías identificadas en la revisión primaria del paciente con trauma que causan la muerte en forma inmediata del paciente si no es diagnosticado a tiempo. Pero de nada sirve hacer un diagnóstico si no hace un tratamiento. Y estas patologías identificadas en la revisión primaria no necesitan hacer diagnóstico. Entonces el diagnóstico es clínico. Y eso es lo que queremos, que ustedes sean buenos clínicos primero. La infección localizada en tejidos superficiales como la piel, tejido celular subcutáneo, se facilita con signos clásicos o se diagnostica fácilmente con signos clásicos de la inflamación, que es la famosa tetrada de Celsius. Infecciones por anaerobios. Aquí, otra vez vuelvo a repetir la orientación clínica. Necrosis tisular, enfisema subcutáneo, crepitación, secreción fétida, datos del estado general comprometido o sepsis del paciente. Y una vez hecho el diagnóstico, sacar la muestra para el cultivo. Falta de respuesta a los antimicrobianos comunes. Por eso que uno habla también de tratamiento de prueba. Le daremos este antibiótico, en 48 horas veremos la respuesta. Hasta que salga el cultivo y sepan qué le van a dar. Entonces, ustedes hacen el tratamiento y si en 48 horas no han mejorado los signos y síntomas, significa que ese antibiótico no es aconsejable para esa patología. Esto es importantísimo para toda su vida. Clasificación de las heridas. Clasifican heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y heridas sucias o sépticas. Las heridas limpias son aquellas infecciones mínimas
o no hay y representan el 2%. Una herida reciente, una cirugía reciente. Herida limpia contaminada, cuando se presenta ya esta herida han penetrado el tracto respiratorio, digestivo, genital, urinario. Y a veces no se puede no se puede controlar o no ha hecho el diagnóstico para herida limpia contaminada representan el 5 al 10%. Las heridas contaminadas es donde existe contacto directo con los gérmenes de los tejidos intervenidos. Por ejemplo, apéndice. Cuando usted hace una apendicectomía, ese apéndice infectado hay que sacarlo sin que toque las paredes, o sea, la pared abdominal, porque si un apéndice infectado al pasar en contacto con la pared abdominal, significa que tiene un riesgo muy alto de que esa herida se infecte. Las heridas traumáticas, las heridas cortantes que pasaron más de 6 horas son heridas contaminadas. Por eso que esas heridas no se las debe suturar herméticamente. Podrán hacerle, dependiendo del tamaño de la herida, 2, 3, 4 puntos de aproximación y dejar los demás espacios sin puntos, para que cuando pase el periodo de riesgo de infección, que son entre 4 y 6 días, recién usted pueda suturar, porque ya no va a haber riesgo de que se infecte. Y estas heridas contaminadas, fíjense, representan entre el 10 y el 20%. Las heridas sucias o heridas sépticas, más del 20% existe material séptico, como pus, materia fecal, por ejemplo, los vólvulos que perforan. Los traumas abdominales con perforación de víscera hueca son heridas sépticas o sucias. La peritonitis. Cuando hablamos de infección de tejido blando, lo primero que nos viene a la cabeza es la celulitis, es una infección difusa en la piel y tejido adiposo. Estamos hablando de cuadro infeccioso, no estamos hablando de celulitis que hay en una piel sana, que no produce síntomas, que aparecen en los glúteos por tomar mucha Coca-Cola. O las estrías que quedan después de un embarazo o alguna cosa. Entonces, esta celulitis es una infección difusa en la piel del tejido adiposo subcutáneo, se presenta como área eritematosa, como ustedes pueden ver en la imagen. Es infiltrada, no hay definición exacta de la herida o de la piel que está infectada, y se localiza habitualmente en la cara o en las extremidades. Suelen acompañarse de malestar general, fiebre que puede llegar a 31 grados y escalofrío. Y fíjense que no hay un sitio donde esté localizada la infección, por eso se llama celulitis. El germen más común de esta enfermedad, de estos casos, son los cocos gram positivos, y la puerta de entrada suele ser una pequeña herida, un sunchón con un clavo, con cualquier objeto, heridas pequeñas. El tratamiento, la cloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas durante por lo menos 10 días. Si el paciente por vía oral. En los pacientes alérgicos tenemos alternativas, la penicilina, igual la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas. Mínimo en este tipo de infección el tratamiento son 10 días. Podemos también utilizar la ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas o la ciprofloxacina de 1 gramo una vez por día, pero mínimo 10 días. Flemón, el germen, el vegetal de la piel u otro órgano, aparece como consecuencia de una lucha que existe entre las células que nos defienden y los agentes causantes bacterianos. La secreción purulenta se infiltra en el tejido sin localizarse. Por tanto,
no se puede drenar porque no hay una colección, es difusa. Por eso que en este tipo de pacientes, 2 o 3 veces por día, hasta que se delimite el proceso infeccioso, o sea que está la colección, hasta que la colección esté bien delimitada y recién drenar. Los abscesos, los flemones, nunca hay que drenarlo por punción, siempre abierto, porque si usted lo drena por punción, siempre va a quedar la cavidad, va a quedar la membrana piógena. La gente dice, quedó la semilla, no salió la semilla. Dice, no. Entonces, si no sacó la membrana piógena, va a seguir el cuadro infeccioso. El tratamiento de la amoxicilina con ácido clavulánico. Podemos utilizar la cloxacilina endovenosa o por vía oral. Cuando los cuadros son muy aparatosos, utilicemos por lo menos 3 a 4 días endovenosa y después por vía oral. La clindamicina es un excelente antibiótico para este tipo de infecciones. El absceso ya lo conocemos, el famoso puchichi, es un acúmulo localizado. El agente causal, el estafilococo aureus. Que este estafilococo que produce una secreción purulenta blanca cremosa como leche condensada. Y el tratamiento es drenaje más antibiótico. Absceso drenado, absceso curado. Hemos repetido muchas veces, el mejor tratamiento para la infección es la dilución. Entonces usted haga una incisión y lave todo el tiempo para que menos germen vaya quedando cada que usted lava. El tratamiento antibiótico en todos los abscesos, todas las infecciones que usted haga, siempre mande primero un cultivo. Y el cultivo está entre 48 y 72 horas. Mientras tanto, haga una tinción de Gram y dependiendo si es Gram positivo o Gram negativo, como ustedes están llevando farmacología, van a saber qué antibiótico utilizar para Gram positivo. Pero la amoxicilina, pero con ácido clavulánico, es un antibiótico excelente. Si una persona mayor, denle cada 12 horas de un gramo, ¿no? O pueden utilizar 1 gramo cada 6 horas o 500 miligramos cada 6 horas por vía oral, pero fíjense, 10 días. La clindamicina también viene con el nombre comercial de Dalacin. Dalacin C viene de 300 y 600 miligramos. Entonces, por kilo peso, 30 miligramos en 3 dosis. La erisipela, ¿cómo lo curan en el campo? Con barro, porque es frío. Y más adentro en el campo, hasta los sapitos lo agarran y la panza que es fría, el sapo le ponen encima. Pero eso conlleva un gran riesgo de que esas ampollitas que ustedes ven se revienten y por ahí ingrese la infección. Entonces mejor utilicemos lo que conocemos. Es una infección aguda de la dermis y tejido celular subcutáneo, erisipela. El germen, el estreptococo. Este germen es el mismo que ataca las amígdalas del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansenfeld. Se manifiesta como una placa eritematosa, edematosa, con aspecto de piel de naranja, como ustedes ven la imagen, caliente, y esas ampollitas que se ven son de borde bien levantadito, bien delimitado, se asocia a escalofrío y toxemia local. La localización preferente son los miembros inferiores. El tratamiento, penicilina sódica o cocaína, a 600.000 unidades internacionales cada 12 horas. Después que pasó la fiebre, cámbienle a amoxicilina, porque la amoxicilina y la ampicilina son penicilina semisintética. Entonces no estamos cambiando antibióticos, le estamos dando por vía oral la misma penicilina. Alternativa, amoxi de 500 cada 8, pero 14 días, ya no 10. La celulitis, crepitante específica y por clostridio.
La crepitante inespecífica común en los pacientes diabéticos, fíjense los pies. Los que han tenido oportunidad de ir al hospital y han visto un pie diabético, fíjense que los pies diabéticos tienen todas estas características de la foto que ustedes ven. El germen que ustedes podemos encontrar en este tipo de pacientes si diabéticos es de todo tipo. Tiene un vademecum de gérmenes. Pero el principal es el Escherichia coli, la pseudomonas, que es muy, muy brava, muy agresiva. Va a haber crepitación en los tejidos. El tratamiento antibiótico basado, lo que les decía, la tinción de Gram hasta que salga el cultivo. La celulitis por Clostridium a partir de pequeña herida, clavo, cuchillo. Y en este tipo de celulitis por Clostridium avanza muy rápido. Y entonces la infección requiere, o sea, el tratamiento requiere limpiezas quirúrgicas todos los días para ir sacando tejido necrosado. Van a encontrar pequeñas ampollitas de líquido rojizo. El tratamiento, fíjense lo que dice, lavado, curación con antibióticos, penicilinas. Usted puede lavar la herida con un aminoglucósido, con gentamicina o amicacina, y del antibiótico, penicilina, clindamicina, tetraciclina. Y esta es otra patología muy grave, la gangrena estreptocócica. Como su nombre indica, el germen causal, el estreptococo hemolítico del grupo B, se da en miembros pélvicos, en miembros inferiores. Y esta es la característica, un enrojecimiento primero, edema, bulas que contienen sangre. Miren esas ampollas. El tratamiento penicilina. Pero de nada sirve al dar antibióticos si no hemos hecho una limpieza, una debridación. Incluso cuando los cuadros no ceden a este tratamiento inicial o llegan demasiado tarde, para salvar la vida del paciente es mejor hacer una amputación. La fascitis necrotizante, a este tipo de patología nosotros los cirujanos le tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque como su nombre indica, se necrosa la fascia, la envoltura del músculo, y después se va comiendo el músculo. Fíjense ustedes, 40% de mortalidad tiene, y generalmente como empieza con un trauma, golpe, en un lugar de alta contaminación, en el campo, en los corrales, por ejemplo. Intervenciones quirúrgicas de sepsis abdominal, lo que les decía, que no tratar de que la pared no se contamine con la infección que hay dentro de la cavidad. Estos pacientes pueden empezar con un cuadro infeccioso en el periné y después terminan haciendo la famosa gangrena de Fournier, que es una fascitis necrotizante. Tejido celular, piel, músculo, fascia, todo se va necrosando. Y como su nombre indica, pues al hacer una fascitis necrotizante hay muchos gérmenes, son polimicrobianos. El tratamiento, fasciotomía, triple antibiótico, no triple esquema, triple antibiótico. Cefalosporina, aminoglucósido, metronidazol. Y si el paciente está séptico, imipenem o meropenem. Podemos utilizar cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona, hasta 2 gramos cada 12 horas. La amicacina o 80 miligramos cada 8 si es la gentamicina, siempre y cuando la función renal sea adecuada. Si la creatinina está alta, por encima de 1.4, no den aminoglucósidos, porque van a provocar una insuficiencia renal. Úlcera de Meyleney es un proceso, como su nombre indica, un proceso ulceroso necrotizante o necrosante, indoloro, de bordes socavados, o sea, es hundido y está rodeado de un eritema. Y el germen son los cocos gram positivos. Y el tratamiento es local. Primero limpieza quirúrgica
y después ahí le pueden poner cremas antibióticas. Y esto es lo común, el pie diabético. Son microangiopatías periféricas. Primero empieza alterando la microcirculación, la circulación capilar en las retinas, por eso viene la retinopatía diabética, en los riñones la nefropatía diabética, en los nervios la neuropatía diabética. Después ataca los pies. Se da por trastorno de irrigación tisular por microangiopatía. Esto en la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, incluso los huesos. Y aparece la gangrena seca. Como es un paciente diabético, anérgico, que no tiene respuesta, que la defensa está baja, es su casita para todos los tipos de bichos. Por eso son infecciones polimicrobianas. Y esta es una clasificación que nosotros utilizamos en los pacientes con pie diabéticos, los que han ido a los hospitales a la visita, han debido escuchar decir clasificación de Wagner. Tiene 5 grados la clasificación de Wagner. Grado 0 es un pie de riesgo. ¿Y cuál es el pie de riesgo? Callos, cabezas de metatarsiano prominentes. Y ese paciente con un metatarsiano prominente va a terminar haciendo en el diabético lo que se llama un mal perforante plantar. Otros factores de riesgo, los dedos en garra, deformidades, callos, hongos, son un pie de riesgo, un grado 0. Grado 1, úlceras superficiales, solamente destruye el espesor parcial en primera instancia. Si no se lo cura, compromete el espesor completo de la piel. Y se transforma ya en el grado 2, que son úlceras profundas. Penetra la piel, la grasa, y puede y los grados 4 y 5 no tienen tratamiento clínico, es amputación. El tratamiento depende de las características, depende de los grados. Pero ¿cuál es la base del tratamiento? Control metabólico, o sea, ver cómo está su azúcar, bajarle la azúcar. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Las medidas son profilácticas y son las charlas que dan en los barrios los médicos que están haciendo su internado en su año de provincia. Enseñarle a los pacientes diabéticos que no tienen que cortarse la uña al ras, que no tienen que utilizar zapatos apretados, que tienen que curarse los hongos. Entonces es preventivo. El grado 0 el tratamiento preventivo para evitar que ese grado 0 pase a 1, 2, a 3, hasta 5. En el grado 1, el tratamiento es ambulatorio, reposo, antibióticos. En caso de celulitis localizada, se trata con cefalosporina, amoxicilina, grado de infección que tenga. Pero generalmente el grado 1, como son úlceras superficiales, a veces no requieren tratamiento. Es importante modificar los puntos de apoyo del pie. Entonces, ¿qué va a hacer? Plantillas en sus zapatos para que sea más blando, para que esa cabeza de los metatarsianos no vayan a provocarle lo que les dije, un mal perforante plantar. El grado 2 de la fase ya es debridamiento.
Hay que sacar los tejidos necrosados que tenga. Es importantísimo debridar, dejar limpio. ¿Y cómo sabemos que ya el tejido es sano? Porque sangra. El tejido muerto, necrosado, no sangra. Entonces usted tiene que ir sacando tejido ese desvitalizado hasta que empieza a sangrar. Entonces dice, ya hasta aquí está la infección. Y esta limpieza hay que hacerlo temprano, antes que complique a los otros grados. Estos pacientes, grado 2, dependiendo del grado de contaminación que tengan, requieren internación para hacer un tratamiento de antibiótico endovenoso. Levo, podemos utilizar cualquier antibiótico. Levofloxacina, la ciprofloxacina, la clindamicina, dependiendo del grado de infección que tenga. El grado 3 ya es un paciente con drenaje. Es importante hacer la limpieza quirúrgica amplia. Si el dedo, uno de los dedos del pie está muy comprometido, hacer la amputación de ese dedo antes que la infección se propague. Y el tratamiento agresivo hay que iniciarlo rápido, que incluye drenaje abierto, no se lo sutura, debridamiento de todo el tejido hasta que encontremos tejido viable. El grado 4, este paciente ya es un paciente con una infección muy avanzada en el antepié y generalmente termina en amputación. Dependiendo del grado de contaminación que tenga, puede hacer una amputación solamente todo lo que es el antepié, o hacer una amputación infrapatelar o suprapatelar, generalmente el quinto. La infrapatelar en el cuarto significa, infrapatelar significa por debajo de la rótula. Y aquí damos antibióticos de amplio espectro. Podemos dar clindamicina, levofloxacina, podemos dar incluso imipenem, meropenem, y el tratamiento antibiótico es largo. El grado 5, la única alternativa para este paciente es amputación. Y este paciente tiene que ser manejado en terapia intensiva porque es un paciente séptico. Otra patología, linfangitis, inflamación de los ganglios o de los conductos ganglionales. Es de aspecto rojo, doloroso. Fiebre, el estreptococo piógeno es el agente causal. Penicilina, eritromicina es el antibiótico de elección para este tipo de infecciones, linfangitis. Miositis, infección que afecta en el músculo estriado. Abarca las grandes masas musculares. El estafilococo aureus, el estreptococo, el clostridio son los agentes causales y presentan gran edema, un infiltrado en la zona. Hay crepitación. ¿Por qué? Porque hay clostridio. Y los clostridios, los anaerobios, producen gases, entonces va a haber crepitación, va a haber enfisema. El tratamiento no queda otra que debridamiento y antibiótico. Carbunco, causado por el Bacillus anthracis. Es una zona eritematosa, como ustedes pueden ver en las imágenes, pruriginosa, o sea que tiene mucho escozor y el paciente se rasca y va aumentando el grado de infección. Existen pústulas, o sea, ampollas llenas de pus. Afecta miembros en la región torácica, miembros inferiores de la región torácica. El tratamiento, el mejor antibiótico es la penicilina. Antrax. Se inicia con un pequeño forúnculo en la región dorsal de la cabeza, el cuello, el tórax. El germen es el estafilococo aureus. El tratamiento, la clindamicina. Ahora, si el cuadro del antrax es muy avanzado, estas úlceras que muestra son grandes y hay infección, el drenaje en X de lo drena o en cruz, porque no hay un foco localizado de la secreción, entonces tú tienes que hacer amplia la incisión en X o en cruz y darle antibiótico y lavarlo todos los días.
Clostridium tetani se inicia en cualquier herida. El periodo de incubación es 3 semanas. El cuadro clínico presenta altrismo, la famosa risa sardónica, rigidez de la nuca, opistótono. Y este opistótono aquí lo va a llevar a una úlcera de la región de los talones y del occipital, porque está en gatillo. Entonces hacen úlceras en esa parte. Y este paciente termina con una intubación o una traqueostomía. Lavado de las heridas, penicilina. Este paciente tiene que estar en aislamiento y el médico que lo cura tiene que utilizar indumentaria especial. Las infecciones por bacilos, gran negativo, coli, pseudomonas y la Klebsiella son las más comunes. Las bacterias anaerobias, a esto también hay que tener mucho miedo. A pesar de ser una flora normal del cuerpo de nosotros, de cualquier persona, la piel, las mucosas del intestino, la boca, el colon, las vías. El olor nauseabundo. Tiene mucha crepitación, hay gas. Son abscesos, son localizados. Y el tejido es necrosis completa. Aquí tenemos que usar términos diferentes. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Y aquí tenemos que saber explicar a la familia cuando tengamos un caso similar. ¿Qué bacteriemia? Presencia de bacterias en la sangre. Y esta bacteriemia generalmente es transitoria. Se da por movilizaciones de focos infectados. Por ejemplo, si usted opera un absceso apendiculares, y lo opera, ¿qué hay que hacer? Drenar ese absceso, sacar el apéndice si lo encuentra, porque generalmente se digiere, se deshace, se destruye. Y bueno, termina, le deja un drenaje, lo manda a piso y en la tarde está con chucho, con escalofrío, con fiebre. Y la familia dice, doctor, cuando mi hijo vino aquí, no tenía fiebre. Entonces usted tiene que explicarle que eso es una bacteriemia. Hemos drenado el absceso, hemos corrido la bacteria y escapado por todo el terreno circulatorio. Entonces el paciente va a presentar eso, la bacteriemia. Pero como dijimos que es transitoria, ¿con qué se corta? Con antibióticos. En cambio, la septicemia es la presencia de la misma bacteria, pero ya con todas sus toxinas en el torrente circulatorio y el paciente se torna séptico. Sus leucocitos están altos, los linfocitos están bajos, su eritrosedimentación altísima. Entonces es un cuadro séptico con desvío a la izquierda. La diseminación por vía hematógena o linfática, el estreptococo y el estafilococo, los principales causantes. Las infecciones por hongo también existen y son causantes en el tubo digestivo, sobre todo de diarrea a veces, que no se puede diagnosticar y el paciente está con diarrea. Le da un tratamiento, mejora una semana, después vuelve, y después vuelve, y después vuelve. Entonces, en esos casos hay que pedir un coprocultivo y va a encontrar que las causas son estas. Las enfermedades fúngicas por inhalación de hongos, histoplasma, blastomicosis, los criptococosis, diferentes tipos de hongos que ustedes han debido ver en bacterias o en parásitos, enfermedades producidas por hongos ubicos en superficie mucosa, aspergillosis, mucormicosis y las cándidas. Enfermedades fúngicas por inoculación de hongo en el tejido subcutáneo, esporotricosis y los micetomas. Diferentes tipos de hongos. Infecciones virales de interés en cirugía. Por eso es que ustedes antes de entrar al internado siempre se tienen que hacer vacunar para la hepatitis. El picornavirus se propaga por vía
fecal oral, raro, por vía oral, raro. Salvo que el alimento esté contaminado por materia fecal. Y también en pacientes quirúrgicos, por eso que usted tiene que pedirle todo su hepatograma, incluido, si va a operar vía biliar, por ejemplo, incluya bilirrubina para ver cómo está su hígado o transaminasa. ¿Cuáles son las infecciones virales que más nos interesan en cirugía? Hepatitis B es de mayor importancia en cirugía, es un virus DNA, es una infección nosocomial, o sea, en el hospital usted lo adquiere. Por eso cuando usted opere o cure a un paciente infectado, siempre utilice barbijo, gorro, guantes y trate de utilizar gafas para que la secreción no le vaya a ir al ojo. Y el periodo de incubación va entre 40 y 180 días. 45% de los pacientes infectados desarrollan ictericia, por eso que hay que pedir su hepatograma. Fatiga, anorexia, náusea, vómito, hepatomegalia, poluria y acolia. Y eso nos lleva a pensar en un diagnóstico diferencial. Que no sea una hepatitis, que sea un problema de vía biliar, un cálculo por lo constructivo. Pero esta hepatitis B puede ser fulminante, aunque es muy raro. El 1% en estos pacientes producen una destrucción del hepatocito. Y esta destrucción del hepatocito lleva a una encefalopatía. La famosa encefalopatía hepática o el coma profundo por encefalopatía. Y para eso, pues yo les decía que ustedes tienen que hacerse vacunar. Hay 3 dosis que se tienen que vacunar. Otra enfermedad maldita, que yo le tengo tanto miedo que no me gusta ni leerlo, el SIDA. Es un retrovirus, es de gran riesgo en el paciente quirúrgico. Por eso que cuando hemos hablado de instrumentación, hemos dicho que existe la cirugía segura, utilizando los instrumentos punzocortantes en una riñonera. Deben realizarse medidas preventivas a través de evitar el contacto con secreciones del enfermo, desinfección de toda la sala del instrumental quirúrgico y se inactiva solamente con el calor a 56 grados centígrados durante 30. Ahí usted va a decir si realmente está el material bien esterilizado. La rabia. Ustedes que les gusta tener mascotas, vacúnenlos, por favor, periódicamente. Después de un periodo de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, se presenta la hiperreactividad y la disfunción cerebral difusa, coma y muerte. El tratamiento es lavar la herida abundantemente apenas se produjo la lesión. Agua y jabón. Y a pesar de eso, hay un alto riesgo, un alto porcentaje de que eso no sea suficiente. La vacuna antirrábica, a veces, si en el perro encontraron los corpúsculos de Negri, ya está avanzada la cosa. Tratamiento de las infecciones quirúrgicas, medidas locales y medidas generales. Las medidas locales, limpieza, curación, drenaje, afrontamiento, no dice cierre, afrontamiento de las heridas de los bordes limpios o contaminados. Dietas, dependiendo del tipo de infección que tenga, una dieta hiperproteica y hipercalórica es importantísimo para que las heridas cicatricen más rápido. Y un balance hídrico hidroelectrolítico adecuado. El antibiótico en pacientes, hablando de tratamiento profiláctico, no es lo mismo que antibiótico. Nosotros cuando operamos vesícula hacemos un tratamiento profiláctico, hacemos 1 gramo de antibiótico
media hora antes de la cirugía. De más de 48 horas ya no es profilaxis, es tratamiento. La cirugía general en las heridas contaminadas con más de 4 horas o 6 horas de evolución hay que usar antibióticos. Si no tienen cultivo, utilicen o pidan tinción de grano. En gastroenterología, todas las cirugías de colon, colecistitis aguda, hablamos de vesículas infectadas, con ictericia, ese paciente requiere no profilaxis, sino tratamiento antibiótico de más de 5 días. En ortopedia, todas las fracturas expuestas o las prótesis que se colocan. En ginecología, todas las histerectomías por la gran irrigación que hay y por el grado de contaminación vaginal que puede haber. En la parte cardiovascular, todas las cirugías de corazón abierto, aquellas que tengan unas prótesis valvulares. En urología, en todo paciente que tenga una infección urinaria preoperatoria antes de cirugía, por lo menos 48 o 72 horas antes de la cirugía, hay que dar antibióticos. Ningún paciente debe ser sometido a cirugía si hay una infección en cualquier parte del cuerpo. Y en neurocirugía, todas las cirugías. Accesos venosos periféricos. Se me perdió la copa. Ya, no importa. Punción venosa periférica. Y me gustaría que en una práctica hagamos esto. Nos coloquemos inyecciones endovenosas, pero no con una aguja corriente ni con brándulas. Aprendamos a colocarnos con aguja de insulina para que no nos hagamos daño. Como ya estamos terminando la parte práctica de examen, entonces haremos prácticas que nos van a servir en nuestra vida. Para la punción venosa, elegir el sitio donde vamos a hacer la punción. Pucha, se me perdió la copa. No importa. Selección de la vena. ¿Qué hacemos después? Ponemos un torniquete por encima donde vamos a hacer la punción y mantener las venas ingurgitadas con el torniquete, o a indicar al paciente que abre y cierra la mano, hacerle unos golpecitos en el sitio, poner compresa tibia, limpiar la zona, o sea, la antisepsia de la zona, y con una mano estabilizar la vena donde va a colocar la inyección. Agarra su jeringa con su aguja en un ángulo de 45 a 65 grados y hace la punción. ¿Cómo sabemos que estamos en vena? Que apenas hemos perforado la vena, empieza a haber retorno. Entonces aumentamos medio centímetro más para que no sea solo la punta del bisel que hubiera entrado, y empezamos a colocar nuestra inyección que querramos o conectarlo a un suero. Nunca debemos movilizar demasiado las agujas al retirarlo o al colocarlo, porque con el bisel podemos seccionar la vena. ¿Cuáles son las características? Puede ser irritante. Y siempre tratemos de utilizar venas alejadas de la flexura de las articulaciones para que no se dañe. Cuando usted mueva, estire o encoge el brazo.
todas las maniobras que ustedes hagan para colocar una inyección tienen que ser las mismas características. Elegir primero el lugar. Y existen técnicas de catéter sobre aguja o catéter a través de la aguja. En el catéter insertamos el catéter con la aguja a la vena, vemos que sangra, introducimos un poquito más y con el dedo comprimimos la vena o la agujita para que no se salga. Retiramos la aguja y va a quedar el catéter ahí como una brándula. Esa. Introducimos, sacamos el mandril, que es la parte metálica, y colocamos nuestro suero. Y después lo fijamos con tela adhesiva. La técnica de catéter a través de la aguja, igual. Tenemos que localizar la aguja, es lo mismo en todos. Hacemos la asepsia, introducimos la aguja, aspiramos, vemos que estamos en vena, introducimos un poquito más, retiramos el catéter. Aguja, colocan el catéter a través de la aguja. Después, cuando ustedes tengan medicina interna, lo lleven a terapia intensiva, van a ver que esto es común. Le colocan el catéter a través de la aguja, después retiran la aguja y solamente queda, como la imagen de abajo, el catéter, que es inocuo, o sea, no produce ningún riesgo de que lesione la vena. La técnica de Selinger es importante. Necesitan a veces posiciones especiales para que se ingurgiten la vena. Esta técnica de Selinger sirve para colocación de catéter sobre una guía metálica, pero para eso necesitamos ampliar el sitio donde se introdujo primero la aguja. Hay unos dilatadores especiales. Miren, este, por ejemplo, han puesto primero la flechita negra. Después retiran el mandril y queda solamente el catéter. Introducen otro catéter más grueso, pero como el orificio de la piel es pequeño, entonces con un bisturí amplían un poquito la incisión e introducen el catéter grueso. Y a través de ese catéter recién pasan el otro catéter que se va a quedar dentro. Entonces, este es un manejo con la técnica de Selinger, un manejo que lo hacen los médicos en terapia intensiva para pacientes sépticos. Las venas yugulares, externa o interna, para hacer esto también lo hacen los médicos internistas o lo hacen los terapistas o lo que hacen reanimación. Miren ustedes, para canalizar la vena yugular externa, paciente en posición de Trendelenburg, rotando la cabeza hacia el lado opuesto, hacer la asepsia en la zona del cuello, colocar el pulgar en la parte media de la clavícula para obstruir el flujo y eso va a permitir que la vena yugular se ingurgite, se llene de sangre. Después se alinea el catéter en la aguja, se entra a través en el ángulo de la mandíbula y la mitad de la clavícula. Se inserta un catéter, la infusión en esta forma. Paciente, miren, el que va a colocar siempre está al lado de la cabeza. Fíjense en la primera imagen de arriba cómo se ve de ingurgitada la yugular. Entonces, en la segunda imagen ya le han puesto la aguja, el catéter.
Canalización de la vena humeral o braquial profunda. Para eso necesitamos conocer la anatomía. Por dónde pasa la vena, por dónde pasa la arteria, por dónde pasa el nervio para no producir daño en estas estructuras que no necesitamos lesionar. Ángulo entre 30 y 45 grados, avanzamos el catéter. Y por último, vamos a ver acceso venoso profundo. También es cortito, tedioso. Accesos venosos centrales. ¿Se emplean para qué? Para tratamiento prolongado, para pacientes que requieran quimioterapia. Cuando el paciente tiene una vía periférica malas, muy delgadas, muy frágiles, o para hacer monitorización de la presión venosa central. El catéter venoso debe colocarse siempre en la vena cava superior o inferior y no en las aurículas. Se accede a la vena cava a través de qué? A nivel vena cava superior a través de las venas yugulares, interna e externa y la clavícula. Fíjense ahora, su diámetro aumenta al ir descendiendo, se va haciendo más gruesa. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde discurre? Al lado arteria carótida interna del lado izquierdo y del lado derecho suelen estar ligeramente separadas. Esto es importante para saber cómo vamos a hacer la punción, dónde. Fíjense lo que dice el recuadro. Se prefiere la canalización del lado derecho. ¿Por qué? Porque es un acceso más directo a la vena cava superior. 2. El vértice del pulmón está situado por debajo del lado izquierdo. Entonces, en el derecho hay menos riesgo de neumotórax. El conducto torácico discurre más por debajo, más por el lado izquierdo y no el derecho. Entonces, por eso se prefiere el lado derecho. Esto cuando lo amplíen, van a ver cómo ustedes pueden ubicar bien estas venas para que podamos después colocar la superior. Es útil para realizar cateterismo de la arteria pulmonar y colocar los marcapasos. Tiene menor riesgo de neumotórax, aunque sí es un poco incómodo para el paciente. A través de la vena subclavia permite el uso ambulatorio. El paciente se puede ir con su catéter y puede permitir los movimientos normales del cuello. Y a través de la vena femoral, técnica de urgencia. Usted ubica el triángulo de Scarpa, hace una incisión y va a encontrar la vena femoral que es gruesa. Se lo hace a menudo en emergencia en los pacientes con shock hipovolémico severo. De un catéter, usted le puede poner a la vena femoral un equipo de suero
y le pasa líquido a chorro. En 5 minutos usted vacía 1 litro de suero. Entonces usted le va a reponer volumen muy rápido al paciente. Una vez estabilizada su presión, empiezan a aparecer sus venas normales, entonces ya le pondrá una vía periférica o una vía central. La vena femoral no tiene que estar mucho tiempo porque puede producir trombosis. Y esos trombos pueden convertirse en émbolos a distancia. Solamente son para manejar la volemia ese rato. En 1 hora usted lo tiene que estabilizar al paciente y ya ponerle la vía central, una subclavia, o ponerle una vía periférica dependiendo de las condiciones del paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Celulitis en la región apuncional, paciente que esté irritable, inquieto, disneico, por ejemplo, paciente que no colabora en estado de ebriedad, por ejemplo, y trauma severo, fractura en cuello, que tenga un collar cervical, que ya hubiera sido cateterizado antes o que tenga una cirugía previa en el cuello. La anatomía venosa, lugar de ingreso, si es periférico o si es central. En la parte central que ven la yugular interna, la subclavia y la vena femoral. La posición de la punta del catéter es importante. Tiene que llegar hasta la vena cava superior e inferior, no a las aurículas. El tiempo de permanencia en las venas yugulares tiene que ser pronto, o sea, no más de 15 días. Pero a veces pueden durar hasta 1 mes o más, pero el catéter en esa vea. Entonces le cambiarán el catéter, le ponen otro catéter por el mismo sitio, y el catéter que le retiran lo mandan a cultivo para ver si no hay un germen de por medio. La fijación lo pueden hacer con puntos que te hagan, o pueden salir a distancia, alejado de la herida. Entonces lo fijará con esparadrapo o lo va a fijar con puntos. En cuanto a las características de las técnicas, los catéteres son elementos que se introducen mediante el acceso venoso por punción generalmente. El material es plástico o silicona. Puede tener los catéteres un solo lumen, 2 lumen o 3 lumen. Y la punta del catéter generalmente es abierto, pero puede tener válvulas. Diferentes calibres, 2, 3, 4 o 5 frames. Vamos a ver la cateterización de la vena yugular interna por vía anterior según la técnica de Moster. Paciente en decúbito dorsal con la cabeza girada hacia el lado contralateral donde se va a hacer la punción. Se ubica la zona y aquí es importante tener en cuenta el músculo esternocleidomastoideo. El operador siempre está a la cabeza del paciente, ubica el sitio donde va a hacer la punción. ¿Cómo? Primero utilizando el borde externo del esternocleidomastoideo. Localiza el lugar, el borde external del músculo, que está generalmente a 5 a 6 centímetros por encima de la clavícula, o sea, en la parte media casi del cuello. Se hace la punción en esa zona. Va aspirando poco a poco, encuentra el retorno de sangre y fija el catéter o la bránula al cuello, a la piel, con esparadrapo, y le pasa su suero. Ese es el sitio de punción. La vena yugular interna, según la técnica de Daly,
También el paciente en posición de Trendelenburg, cabeza inclinada hacia el lado contralateral. Identificar, pero aquí nos interesa mucho reconocer o acordarnos del famoso triángulo de Sedilot, que está formado por la S external y clavicular del músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. Entonces ubicamos el triángulo y en ese triángulo, en el centro del triángulo, vamos a buscar la yugular interna, así. Ahí está el triángulo de Sedilot. Complejo, sí es complejo. Difícil de manejarlo, sí es difícil. Para eso necesitamos mucha práctica y conocer la anatomía, conocer el trayecto. Por la vía medial de la yugular, con la técnica en English, igual, pero en este caso lo vamos a poner en posición de Trendelenburg, la cabeza casi colgada. Ubicamos el vértice del triángulo de Sedilot y utilizamos también la punción hasta que salga sangre. Ahí está. Esquemáticamente la punción, fíjense, está bien en el vértice de los dos haces del músculo esternocleidomastoideo. Vía medial, según la técnica de Angio-Katz, según la técnica de Daly. Hacerse la zona puncional, rotación de la cabeza siempre. Uno, porque uno le deja más campo. Dos, porque usted ve la ingurgitación de la vena. Y tres, porque el paciente no se va a poner nervioso, porque el paciente está despierto al ver que usted la va a puncionar. Se introduce el intracráneo en el vértice del triángulo de Sedilot. Igual, se aspira, sale sangre, retira el mandril y coloca su vía. La vía medial, según la técnica de Angio-Katz, también es más fácil de hacerla. No requiere ningún tipo de disección, es una punción directa. Ni siquiera anestesia local se utiliza muchas veces, porque el paciente a veces pregunta, ¿pero me va a poner anestesia? Entonces usted puede poner la anestesia para que no duela la punción. No hay riesgo de neumotórax. No hay riesgo de punción de ningún tipo de arteria. La desventaja de esta técnica es que no mide presión venosa central, es dificultoso en pacientes con un colapso venoso, o sea, en los pacientes con mucho hipovolemia. Es muy trabajoso y difícil en obesos. Por vía posterior a la técnica de Harnigan, paciente también en Trendelenburg, porque necesitamos que se ingurgite en la vena. El punto de punción debe estar a 5 centímetros por encima de la clavícula, donde la vena yugular externa cruza el músculo esternocleidomastoideo. Y en ese lugar hace la punción. Ahí está. Esquemáticamente. Es muy difícil, chicos, poderles explicar si uno tuviera un paciente de serialidad. Ni siquiera en chancho lo podemos hacer porque no lo vamos a ver. En la subclavia, que es la continuación de la vena axilar en el borde lateral de la primera costilla, el músculo escaleno anterior la separa la arteria subclavia. Tiene 1 a 2 centímetros de diámetro en el adulto. En el esquema se ve. Esta es la vía que más se hace, es la vía que menos riesgo debería tener, pero a pesar de eso tiene un riesgo de perforación de pleura. Por eso que todo paciente que se le coloca una vía venosa central, cualquiera sea, y más aún la subclavia, hay que pedir una radiografía de control para ver si no ha hecho un neumotórax. ¿Y cómo sabe que hizo un neumotórax? Porque el paciente, usted le perforó pleura, empieza a presentar tos. Es una tos irritativa, característica del paciente con neumotórax. Entonces retira la aguja, lo manda a rayo X, le saca su radiografía y si tiene un neumo, tiene explicación.
Las indicaciones: administración de líquidos, sangre, nutrición parenteral, vías periféricas que son dificultosas y no se le puede, entonces, como es una vía sencilla de llegar hacia la subclavia, también se utiliza mucho en la subclavia para colocar marcapasos. Para colocar catéter de Schwann-Gam, ¿en quiénes? En los pacientes que van a hacer diálisis. Administración de medicamentos que pueden producir mucha irritación en las venas periféricas. Las contraindicaciones: no se puede utilizar terapéutica anticoagulante porque puede aumentar si el paciente tiene alteraciones en sus factores de coagulación. Puede aparecer una diástasis hemorrágica sanguínea. En aquellos pacientes que en la misma zona le hubieran hecho alguna cirugía previa, en los pacientes quemados que queda una cicatriz muy retráctil que deforma la anatomía de la zona, hay imposibilidad de tolerar un neumotórax. Si los pacientes tienen el riesgo grande de hacer un neumotórax, mejor no le haga subclavia. Busque otra vía para llegar a hacer una vía central. Porque si ese paciente tuviera un hemotórax de un lado, tiene un neumotórax de otro, entonces ese paciente lo estamos sacrificando. Estamos provocándole mucho más daño, porque ya va a tener los dos pulmones dañados. Entonces busquemos otra vía periférica, pero que llegue hasta la parte de la vena cava. Técnica infraclavicular es la que hemos visto, porque la subclavia se la coloca por debajo de la clavícula, a nivel del tercio medio de la clavícula. No hacer una punción de 45 grados, sino de 30 grados para prevenir el neumotórax o la perforación de pleura. Esta es la vía infraclavicular. Los cuidados que tenemos que tener en el procedimiento es que tenemos que después, post procedimiento, mejor dicho, es auscultar para ver si hay murmullo vesicular que está conservado. Si hay abolición o disminución del murmullo vesicular y a la percusión hay hipersonoridad, estamos frente a un paciente con un neumotórax hipertensivo que requiere como tratamiento inicial y de emergencia una toracocentesis. ¿Qué es una toracocentesis? Es puncionar el pulmón porque está lleno, la cavidad pleural está llena de aire. Es como si estuviera usted pinchando un neumático de bicicleta y tiene que desinflarse y entonces el paciente va a empezar a respirar mejor. Y pídale su radiografía. Clínicamente hace el diagnóstico, pero lo puede confirmar con radiografía. Si el paciente tiene abolición e hipersonoridad del emitor afectado, no espere radiografía para confirmar. El diagnóstico es clínico, entonces ponga el drenaje y después recién pida su radiografía. Vía infraclavicular, las complicaciones, infecciones asociadas a bacteriemia, plebitis o trombosis, embolia gaseosa, infusión de líquidos al mediastino si la vía venosa no ha sido bien colocada. Y líquido en el mediastino es sinónimo de mediastinitis. ¿Y qué es una mediastinitis? Una infección del mediastino que tiene un 60% de mortalidad. Este esquema de pulmón es el clásico neumotórax. Fíjense la parte, si siguen mi flechita, esto pequeño que se ve aquí es el pulmón. Entonces significa que había un colapso del pulmón y toda la cavidad pleural se llenó de aire. Ese es un neumotórax. Y ese paciente necesita un drenaje por punción que se llama toracocentesis
o un tubo en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, conectado a un frasco con sello de agua que se llama. Existen diferentes técnicas, todas para durante las maniobras de RCP, usted puede estar reanimando a un paciente y el otro puede estar haciéndole esta vía central. Entonces no interfiere en el manejo del paciente crítico. Hablando de la femoral, se localiza a 1 centímetro femoral en un adulto y 1 a 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Si hay una parte de la anatomía humana que es muy complicada, es el cuello y la región inguinal. Entonces, la vena femoral lo vamos a ubicar en el triángulo de Scarpa, que es casi inguinal. Esto se utiliza mucho en emergencia. Ahora, la vía central de urgencia lo utilizamos como una vía central de urgencia. Pacientes, en estos pacientes que vamos a utilizar la femoral, tengamos en cuenta que existen 8 vasos que salen cerca al triángulo de Scarpa. Esta vía se la utiliza mucho en pacientes que tienen problemas respiratorios, el famoso edema agudo de pulmón, porque están lejos. Si van a buscar una subclavia o una yugular en un paciente con un problema de un distrés respiratorio, va a ser más difícil. Es un acceso venoso sencillo. Puede hacerlo mientras reaniman la parte de tórax. Usted puede hacer la canalización o el cateterismo de la arteria femoral. No existe riesgo de lesionar vía aérea superior, ni pleura, ni arterias carótidas, porque estamos abajo. Son de elección como vía inicial en pacientes jóvenes o en pacientes traumatizados. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones que no debemos hacer en los pacientes que tengan trombosis venosa profunda? En las trombosis venosas existen 2 tipos de edema. La flegmasia alba dolens, que es un edema pálido, pues se llama alba. Flegmasia significa flebo, vena. Alba, blanco. Dolen, doloroso. Es un edema blanco doloroso. Y el otro es la flegmasia cerúlea dolens. Fleg, vena. Cerúlea tiene aspecto de cera, como ven en la imagen. Doloroso. Flegmasia cerúlea dolens. Esta vía femoral es para pacientes internados, no es para pacientes ambulatorios. Moncriel es una técnica que utiliza la vía femoral, pero en estos casos usted tiene que ponerle una vía en la región lumbar al paciente. ¿Para qué? Para que haya un llenado menor, o mejor dicho, un llenado mayor de la vena femoral, porque el paciente va a estar en un arco, como un arco, entonces el retorno venoso se va a dificultar que llegue más arriba hacia tórax, va a quedar ingurgitado a nivel femoral. Pero las referencias anatómicas, ¿cuáles son? Si lo vamos a hacer por función, la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis y la arcada crural. La arcada crural está en el ligamento inguinal
casi en la parte inferior, por donde emergen las famosas hernias crurales. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Entonces en esa zona hacemos una punción hasta encontrar retorno de sangre. Ponemos nuestro suero y para asegurarnos que estamos en el lugar correcto, bajamos el suero y si hay retorno significa que estamos en vena. Y lo inmovilizamos. Moncrief, la técnica. Bueno, ya nos emborrachamos con anatomía. El sábado vamos a hablar de venopunción y de inyecciones intramusculares. Vamos a hablar de cricotiroidotomía. Son temas muy cortitos, pero vamos a pasar clase ya. Chicos, estamos a muy poco tiempo de terminar la parte práctica. Todo este mes de octubre, la parte práctica. Yo creo que nuestro examen de práctica va a ser la primera semana de noviembre. Entonces vayan fijando de todas maneras sus exámenes de las otras materias, tomando en cuenta esto, que la primera semana de noviembre vamos a tomar la práctica. El tercer parcial de cirugía va a ser, creo que el 8 de noviembre. Si es que el examen es la primera semana de noviembre, el examen parcial, entonces nuestra práctica lo tenemos que dar antes. Mañana me comprometo a hablar con el doctor Aguilar para ver cuándo tiene fijada la fecha de examen. Si es que el examen parcial va a ser el 8, como me había comentado antes él, a fines de octubre damos el examen de práctico. Mañana les confirmo. ¿Está bien? Chicos, estudiemos. Estudiemos. Estamos a punto de aprobar o a punto de reprobar. Me quedé demasiado triste con su segunda parcial. Pucha que me quedé triste. Entonces no quiero recuperar la sonrisa, la alegría, la esperanza, la ilusión de que ustedes van a aprobar. Entonces, chicos, que tengan una buena noche. ¿Y ustedes qué son? ¿Alumnos? ¿O son estudiantes? ¿Qué son ustedes?